México. Principios de los años 50. Una mujer de poco más de 20 años despierta de una anestesia larguísima, después de una cesárea que se complicó durante horas. Y lo primero que escucha, cuando abre los ojos, es que su hija ha nacido muerta. Era mentira. Esa niña estaba viva. Y su madre tardaría años en enterarse, y no iría a buscarla jamás. La mujer de esa camilla se llamaba María Antonia Abad. El mundo entero la conoció por otro nombre, Sara Montiel. Hoy te voy a contar 7 verdades que se quedaron escondidas detrás de las lentejuelas. Y te voy a avisar, una por una, cuando llegue cada una. La primera, esa hija que le dijeron que había nacido muerta. La segunda, de porque los 11 embarazos que perdió. La tercera, el matrimonio de 6 años que un juez de Madrid borró de un plumazo. La cuarta, el primer gran amor de su vida, del que su propio biógrafo dijo que tenía motivos para querer matarla. La quinta, la última orden que le dio el amor de su vida, desde su lecho de muerte. La sexta, la boda que negó, a los 74 años, a la salida de un juzgado, mirando a la cámara. Y la séptima, una firma, una sola firma, que se lo quitó absolutamente todo. Y quiero dejarte algo claro desde ya. Aquí no te voy a inventar amantes ni hijos secretos. Te voy a decir siempre quién lo dijo, cuándo lo dijo, y qué se pudo demostrar y qué no. Porque al final de este video hay una sala de tribunal, en Madrid, en el año 2017, con 2 sillas ocupadas por sus hijos y una silla vacía. A Sara Montiel se lo quitaron todo, menos la voz. Pero para entender por qué nunca fue a buscar a aquella niña, tenemos que volver mucho más atrás, a un pueblo blanco en mitad de La Mancha y a una tumba muy pequeña en un cementerio de Orihuela, Campo de Criptana, Ciudad Real, 10 de marzo de 1928. Allí nació una niña en una casa sin nada. Su padre, Isidoro Abad, era jornalero, de sol a sol en las tierras de otros. A esa niña la bautizaron con 6 nombres. 6. Para una niña que no tenía qué comer. Y en esa casa entró una cosa antes que la comida. Su madre se ganaba unas monedas yendo de casa en casa, peinando a las mujeres del pueblo. Y así fue como su hija aprendió, muy pequeña, la lección más importante de su vida. Que la cara se pinta, que la cara se arregla, que la cara se saca a la calle bonita, aunque por dentro no haya nada. Detente y piénsalo. Guarda este detalle, porque va a volver al final de este video, en el peor momento posible. La primera herramienta que Sara Montiel aprendió a usar no fue un micrófono, fue un pincel de maquillaje. Llegó la guerra, y con ella, el hambre de verdad. Cuando terminó, la familia se fue a Orihuela, en Alicante, y fue allí, una tarde de Semana Santa, donde se puso a cantar una saeta en plena procesión. Desde un balcón, alguien la oyó. Vicente Casanova, uno de los dueños de Cifesa, el estudio de cine más poderoso de España. Ella siempre contó que tenía 12 años. Casanova no paró hasta dar con ella. Ahí se abrió la puerta. Pero antes de que se abriera, en Orihuela pasó algo de lo que Sara Montiel casi nunca habló. Uno de sus hermanos murió allí. Se quedó enterrado en el cementerio de un pueblo que ni siquiera era el suyo. Y la familia siguió adelante. Porque en la España de 1940, en una familia de jornaleros, no había tiempo para el duelo. Había que seguir. Y ahí, en ese cementerio, una niña de 12 años aprendió la única lección que le iba a servir el resto de su vida. La lección que explica todo lo que vas a ver hoy. No mires atrás. Píntate la cara y sal. En 1944 debutó en el cine con un nombre inventado. No duró. Su representante, Enrique Herreros, le puso otro, corto, sonoro, imposible de olvidar, Sara Montiel. Y a partir de ese día, Sara Montiel empezó a crecer y María Antonia Abad a desaparecer. Se lo quitaron todo, menos la voz. Con ese nombre cruzó el Atlántico. Y lo que encontró al otro lado no fue solamente la fama. Fue el primer hombre que quiso matarla. Ciudad de México, 1950. Una española de 22 años se baja de un avión en un país que no conoce. En España le daban papeles pequeños. De hija de alguien, de novia de alguien. En México, en 4 años, va a protagonizar 14 películas. 14. En 1951,
se hizo mexicana y rodó 3 películas con el hombre más querido de aquel país, Pedro Infante. Y mientras rodaba de día, por las noches cantaba. Debutó en el Salón Versalles, en el centro de la capital, y estuvo más de un año, lleno tras lleno. La niña de campo de Criptana cantando donde bebían los hombres más poderosos de México. Y aquí quiero que te fijes en una cosa. En 1952, algo se detiene. La mujer que rodaba 4 películas al año, ese año rueda una sola. Desaparece. Se compra una casa en Cuernavaca y se encierra allí. Ella siempre dijo que era por la altura de Ciudad de México, que le sentaba mal a su madre. Guarda ese año, 1952, porque de ese año en Cuernavaca salió el secreto más grande de su vida. Y salió también una historia que en México se sigue contando hasta el día de hoy, en la que aparece el nombre de Pedro Infante. Te voy a contar las dos, enteras, con lo que se puede probar y con lo que no, porque en 1954 llegó lo imposible. Veracruz, un western americano de gran presupuesto, con Gary Cooper y Burt Lancaster. Y con ella, Sara Montiel se convirtió en la primera española que trabajó en Hollywood. La primera, y Columbia Pictures le ofreció un contrato de 7 años. Sueldo asegurado en el estudio más grande del mundo. Y ella dijo que no, porque sabía lo que iban a hacer con ella. Vestirla de mexicana, de india, de gitana y encerrarla ahí para siempre. Detente y piénsalo. Una hija de jornalero manchego que 14 años antes no tenía qué comer, diciéndole que no a Columbia Pictures. Y entonces, en unas vacaciones en España, aceptó rodar una película pequeña, casi por compromiso, con un director al que la industria daba por acabado. Se llamaba El último cuplé. La censura del régimen de Franco tumbó el guión. Lo consideraron inmoral para un país católico. Ningún distribuidor la quería. Y Cifesa acabó estrenándola por lástima, esperando que aguantara 3 días en cartel. Estuvo más de un año en los mismos cines. Y hay un detalle que lo cambió todo. Sara no iba a cantar en aquella película. Iban a doblarla. Pero la cantante exigió cobrar por adelantado. El director se negó. Y llamaron a Sara al estudio. Grabó todas las canciones en una sola tarde. Una tarde. De ahí salió Fumando Espero. Y esa voz grave, arrastrada, distinta a todo lo que sonaba en España. El último cuplé se convirtió en el mayor éxito de taquilla de la historia del cine español. España entera la llamaba Saritísima. Se lo quitaron todo, menos la voz. Pero mientras España hacía cola para verla, en un hospital de Los Ángeles había un hombre gravísimo en una cama, y una boda que iba a durar 6 años, y no existir nunca. Antes de llegar ahí, tenemos que hablar de algo incómodo. En el año 2000, y otra vez en 2003, Sara Montiel publicó sus memorias, y en esos libros dio nombres. Contó que se acostó con Ernest Hemingway en Cuba, habló de James Dean, y habló sobre todo de Severo Ochoa, Premio Nobel de Medicina, al que llamó, hasta el último día de su vida, el amor de su vida. Y aquí hay que ser honesto contigo. Los biógrafos de Severo Ochoa nunca encontraron una sola prueba de aquella relación, y personas de su entorno más cercano lo negaron con firmeza. Lo único documentado es que eran amigos. Pero hay un hombre que la conoció mejor que casi nadie al final de su vida. Israel Rolón Barada, catedrático de literatura, que estuvo 3 meses viviendo en su casa de Madrid poco antes de que ella muriera. Y él lo ha contado sin rodeos, que la pilló en varias mentiras, y que nunca le dijo nada, que la dejaba hablar. La describió contando su propia vida como si fuera una novelista. Y aquí está la clave de todo este video. Presta atención, porque sin esto, no vas a entender el final. Sara Montiel no mentía para engañar a nadie. Sara Montiel hacía con su vida exactamente lo mismo que su madre le enseñó a hacer con su cara. Tapar lo que dolía y sacar lo que brillaba. No mires atrás, píntate la cara y sal. Pero una mujer que decide no mirar nunca lo que duele, tampoco mira los números, ni las facturas, ni los papeles que firma. Y si tú no los miras, alguien tiene que mirarlos por ti. Esa persona llegó y se quedó 20 años, pero todavía falta para eso. Lo que viene ahora es de las suaves. Espera a la cuarta verdad. Empecemos por la boda que un juez de Madrid borró del mapa.
Los Ángeles. Verano de 1957. Un hombre de 50 años está en una cama de hospital, y los médicos no creen que pase de esa noche. Se llama Anthony Mann, y es uno de los grandes directores del western americano. Al lado de esa cama hay una mujer de 29 años. Y ahí, junto al hombre que se muere, firman un acta de matrimonio. 29 de agosto de 1957. Una boda in articulo mortis, la que se celebra cuando uno de los dos se va a morir. Detente y piénsalo. La mujer más deseada de España casándose a toda prisa con un hombre al que los médicos ya daban por perdido. Pero Anthony Mann no se murió, se recuperó. Y volvieron a casarse, esta vez con calma. Y su propio biógrafo lo describiría después de una manera muy incómoda, que aquella unión fue más paternal que otra cosa. Otra vez un hombre mayor, otra vez una figura que protege, que ordena, que decide. Guarda ese patrón, porque en la cuarta verdad de este video, ese mismo patrón casi le cuesta la vida. El matrimonio duró 6 años, y en 1963 se acabó. Pero aquí viene lo que casi nadie sabe. España, en 1963, no tenía divorcio. No existía. Y una española casada con un americano divorciado tenía un problema muy serio. Así que en septiembre de 1963, el juzgado número 3 de Madrid dictó una resolución. Declaró nulo aquel matrimonio. Nulo. No disuelto. No terminado. Nulo. Escúchalo otra vez. No la divorciaron. Le dijeron que aquella boda nunca había existido. 6 años de su vida. Una boda al lado de una cama de hospital. Las fotos, los viajes, los embarazos, que ahora vas a entender por qué los menciono. Borrado todo por un papel. ¿Y ella qué hizo? Lo que hacía siempre. Se pintó la cara y salió. Un periodista que estuvo con ella aquella noche lo escribió en el diario Pueblo, que estaba feliz, brindando, riéndose, y que se había quitado aquellos 6 años de las pestañas de un manotazo, como quien aparta la mirada de algo. Anthony Mann murió en 1967. Y según se publicó entonces, le dejó $50,000 en su testamento. Piénsalo. Un juzgado dijo que ese matrimonio no había existido nunca. Y el testamento de él dijo exactamente lo contrario. Ahí tienes la primera verdad. Un papel puede borrar 6 años de la vida de una persona. Pero antes de Anthony Mann, hubo otro hombre. Y con ese, el problema no eran los papeles. Con ese, el problema era salir viva. Y hay que contar cómo empezó todo esto. Rápido, y sin adornos. Antes de salir de España, a Sara la formó el dramaturgo Miguel Mijura. Su biógrafo lo llama su padre intelectual. Ella tenía 17 años. Él, 41. Y esa diferencia no dice tanto de ella como de lo que era España en los años 40 para una chica de pueblo que quería ser artista. Cuando llegó a México, buscó exactamente lo mismo. Su biógrafo lo explica sin rodeos. Allí encontró otra figura paternal que venía a sustituir a Mijura. Repetía el mismo patrón. Ese hombre se llamaba Juan Plaza. Era un exiliado español, comunista, llegado a México en 1939 huyendo de la guerra. Fue él quien la metió en el círculo de los intelectuales exiliados en la capital. Y fue Juan Plaza, según su biógrafo, su primer gran amor de verdad. También fue el hombre más peligroso de su vida. Israel Rolón Barada lo dijo en el diario El Español en abril de 2023, en el 10º aniversario de la muerte de Sara, con estas palabras exactas, que él sí tenía motivos para querer matarla. Y añadió algo todavía más frío, que no llegó a hacerlo porque no pudo, que ella iba a lo suyo, y que aquel hombre, lleno de celos, la habría matado con sus propias manos. Detente aquí un segundo, porque ahora todo lo que te he contado antes cambia de significado. ¿Te acuerdas de Hollywood, de Veracruz? Su biógrafo dice que Hollywood no fue solamente una oportunidad profesional, fue una salida de emergencia, porque un exiliado comunista, en plena Guerra Fría, no podía poner un pie en los Estados Unidos. Ella cruzó exactamente la única frontera del mundo que él no podía cruzar detrás de ella. Y eso no es una teoría romántica. Rolón Barada lo reconstruyó a partir de los diarios de Alfonso Reyes, uno de los grandes intelectuales mexicanos del siglo XX. Según esos diarios,
Sara volvió a México años después, del brazo de Anthony Mann, a ajustar cuentas. Plaza le había administrado mal un dinero suyo, no lo consiguió. Plaza salió corriendo y se escondió en Sudamérica. Guarda ese detalle. Es la primera vez que aparece en esta historia, pero no va a ser la última. Un hombre de confianza, un dinero que ella no controlaba, y una mujer que descubre demasiado tarde que ese dinero ya no está. Ahí tienes la cuarta verdad. El primer gran amor de Sara Montiel fue el hombre del que tuvo que huir a otro continente. Se lo quitaron todo, menos la voz. Y ahora sí, lo que viene es la verdad que ella contó muchas veces y que nadie quiso escuchar hasta que una televisión pública la puso en pantalla, con su propia voz, en el año 2020. Si acabas de llegar, ubícate. Vamos por la mitad de 7 verdades sobre Sara Montiel. Ya hemos visto 2. El matrimonio que un juez borró como si nunca hubiera existido, y el primer gran amor del que tuvo que huir a otro continente para salvar la vida. Nos quedan 4. Los 11 embarazos que perdió, la última orden que le dio el amor de su vida desde su lecho de muerte, la boda que negó a los 74 años, y la hija que le dijeron que había nacido muerta. Y después de esas 4, viene una firma. La firma que se lo quitó todo. Se lo quitaron todo, menos la voz. 5 de agosto de 2020. Televisión Española. El programa Lazos de Sangre, presentado por Boris Izaguirre, dedica una entrega entera a Sara Montiel. Y esa noche, el periodista Carlos Ferrando lo dice con una palabra que se queda flotando en el plató: obsesión. Que Sara Montiel tenía obsesión por ser madre. Y entonces el programa rescata unas imágenes de archivo. Y deja que hable ella. Sus palabras fueron estas: sufrí 11 abortos. No pude tener hijos. 11. No 1. No 2. 11 veces se quedó embarazada. 11 veces se hizo ilusiones. 11 veces empezó a contar los meses. Y 11 veces salió de una clínica con los brazos vacíos. El último, según contó ella misma, a los 51 años. 51 años. Y todavía intentándolo. Pero hubo uno que fue distinto a todos los demás. Uno del que ella habló muy pocas veces, y siempre con la voz cambiada. Los Ángeles, 1959. Estaba embarazada de 8 meses. 8 meses. Ya no es una posibilidad. Ya no es una esperanza. A los 8 meses hay un nombre pensado. Hay una habitación. Hay ropa comprada. Hay una mujer que se pone la mano en la tripa y siente que le contestan desde dentro. Y se cayó. Se cayó por una escalera, en la casa donde vivían en Los Ángeles. Ella lo contó exactamente así en una entrevista de la época. Que se cayó de una escalera y que se lo tuvieron que sacar, porque se había muerto dentro. 4 horas después de la caída, empezó a sangrar. La llevaron al quirófano, le hicieron una cesárea de urgencia, y el bebé ya estaba muerto. Imagina la escena. Una mujer de 31 años, en un hospital de Los Ángeles, a 10.000 kilómetros de su madre y de su pueblo, en un país cuyo idioma nunca llegó a dominar del todo, saliendo de una anestesia, otra vez, y 3 semanas después, otra vez maquillada, otra vez en un plató, sonriéndole a una cámara, porque no había otra cosa que supiera hacer. Tú, que has perdido a alguien, sabes que hay dolores que no se comparten, que se guardan, que se tapan y se sigue. Los médicos le pusieron nombre a lo que le pasaba. Una inflamación de los tejidos blandos que, cada vez que se quedaba embarazada, terminaba provocando el aborto. Su cuerpo empezaba, y su cuerpo lo interrumpía, 11 veces. Pero no se rindió, cambió de camino. En 1979 adoptó a una niña, se llama Thaís, y en 1983 adoptó a un niño, se llama Zeus. Después de 11 pérdidas, después de 11 quirófanos, Sara Montiel fue madre, y lo fue por decisión, no por biología. Ahí tienes la segunda verdad. La mujer que millones de personas deseaban. Se pasó 30 años intentando algo que su propio cuerpo le negaba. No mires atrás. Píntate la cara y sal. Y el hombre que firmó aquellas 2 adopciones a su lado es el mismo que 13 años después le dio la última orden de su vida. Se llamaba José Tous Barberán, pero todo el mundo lo conocía como Pepe Tous, empresario y periodista mallorquín. Se casaron el 31 de julio de 1979.
Y con él pasó algo que no había pasado con ninguno de los otros tres. Su biógrafo lo dice sin matices. Fue un amor verdadero y muy pasional, y ella lo repitió toda su vida, delante de cualquier cámara. Pepe Tous fue el amor de su vida. Fue su marido, su manager y el padre de sus hijos. 22 años juntos. Y luego, el cáncer. Cáncer de hígado. Y según contó ella misma, también de colon. Sara lo cuidó hasta el final, en su casa de Palma de Mallorca. Y contó después que Pepe pasó sus últimos días casi todo el tiempo sedado, y que en los pocos momentos de lucidez, hacía planes para el futuro. Planes. Un hombre que se estaba muriendo, haciendo planes. Pero él lo sabía, y en uno de esos momentos, Pepe Tous le dijo 5 palabras. Fueron las últimas. Lucha por nuestros hijos. Guarda esa frase. Grábatela. Porque al final de este video vas a entender por qué esa fue una orden imposible de cumplir. 25 de agosto de 1992. Pepe Tous murió a los 59 años y había dejado escrito exactamente lo que quería: que lo incineraran y que sus cenizas se esparcieran en 3 calas concretas del litoral de Mallorca. Y el 1 de septiembre de 1992, Sara Montiel llegó a la isla. Existe una fotografía de ese momento. Y no es una fotografía de una diva. Es una mujer de 64 años bajando de un avión, sola, con una bolsa en la mano. Dentro de esa bolsa iba su marido. Y después vino diciembre. Aquella Navidad, la primera sin él, le dijo a la revista Pronto que era la peor Navidad de su vida, que la ausencia de Pepe se hacía cada día más insoportable. Y sin embargo, aquella mañana se levantó temprano. Se sentó delante del espejo y se maquilló, y luego adornó el árbol con sus hijos. ¿Por qué? Ella lo explicó así: que a Pepe siempre le gustaba verla arreglada, y que no te puedes imaginar lo que le costaba hacerlo, pero que sabía que a su marido le gustaba. Ahí está otra vez. La niña de Orihuela. 64 años después. Exactamente la misma lección. Tápalo. Píntate la cara. Y sal. Y dijo otra cosa aquellas Navidades. Que sin Pepe había tenido que volver a empezar en todo. Aprender a llevar los negocios, las gestiones, el dinero. Hasta cosas tan normales, dijo ella, como firmar un talón. Escúchame bien. En 1992, la mujer más famosa de España confesó públicamente que no sabía manejar su propio dinero. Y alguien estaba escuchando. Se lo quitaron todo, menos la voz. Porque 10 años después de enterrar a Pepe Tous, Sara Montiel volvió a casarse. Y España entera se le echó encima. Verano de 2001. Sara Montiel tiene 74 años. Y anuncia, en exclusiva, en la revista Hola, que está enamorada de un operador de cine cubano llamado Tony Hernández. Él tenía 36 años. Se conocieron por carta. Él le escribió desde Cuba. Ella le contestó. Y estuvieron meses escribiéndose hasta que él viajó a España a conocer a su ídolo. Ella dijo que aquello era algo serio. La prensa dijo que era un capricho de la Montiel. Y entonces llegó el 17 de octubre de 2002. Ayuntamiento de Majadahonda. Ceremonia civil. Solo 2 testigos, el doctor Claudio Mariscal y Luis Fernando Carrasco. Desde Cuba viajó la hija de Tony para acompañar a su padre. Los hijos de Sara no estaban, ni se les esperaba. Y al salir por la puerta de aquel juzgado, allí estaban los fotógrafos. Habían encontrado la boda. Y Sara Montiel, a los 74 años, hizo lo único que sabía hacer cuando la realidad se le echaba encima. Miró a la cámara y negó su propia boda, con una frase que se quedó para siempre en la historia de la televisión española. ¿Pero qué pasa? ¿Qué invento es esto? Detente y piénsalo. Acababa de firmar. El acta estaba caliente. Y ella, delante de todo un país, dijo que aquello era un invento. Aquella frase se convirtió en un chiste nacional. Todavía se repite. Pero lo que vino después ya no tuvo ninguna gracia. Porque la prensa más agresiva de aquellos años se cebó con aquel matrimonio de una forma que hoy sería impensable. Convirtieron a aquel hombre en objeto de burla, y a ella la trataron como a una anciana ridícula que no sabía lo que hacía, a la mujer que había abierto Hollywood a los españoles, a la que había enterrado a su marido con una bolsa en la mano. Y aquí tenemos que parar otra vez y contar las 2 versiones.
Algunos sostienen que Tony Hernández fue un oportunista, que se acercó a una mujer de 74 años buscando papeles y una vida en Europa. Así lo creyeron siempre los hijos de Sara. Otros señalan lo que él ha repetido durante más de 20 años, que la quiso de verdad, que ya tenía la nacionalidad española por su abuelo y que no la necesitaba a ella para nada. Y algo que dijo en una entrevista en 2024, y que conviene escuchar entero, que se arrepiente de haberla enfrentado públicamente, porque con aquello, la imagen de ella se vio afectada. No lo dijo por él, lo dijo por ella. ¿Quién tenía razón? No se sabe. Nunca hubo ninguna sentencia que resolviera nada. Y la única persona que podía aclararlo lleva más de una década muerta. El matrimonio se rompió en 2003, apenas un año, y en los papeles del divorcio apareció un documento. Tony Hernández firmaba la renuncia a una pensión compensatoria de 1.000 euros al mes durante 10 años. Firmó, y se volvió a su isla. Y ahora te dejo una pregunta, y quiero que la pienses, porque la vamos a retomar al final. ¿Fue un capricho ridículo de una mujer mayor? ¿O fue una mujer que ya había enterrado al amor de su vida, que sabía que le quedaba poco tiempo y que decidió que todavía le quedaba una historia más? Ahí tienes la sexta verdad. Y ahora sí, ahora vamos a la razón por la que estás viendo este video. ¿Te acuerdas de 1952? Te dije que guardaras ese año. La mujer que rodaba 4 películas al año, aquel año rodó una sola. Y se encerró en Cuernavaca, lejos de todo. Aquí está el porqué. Sara Montiel estaba embarazada, y ella lo contó. En sus memorias publicadas por la revista Lecturas, en 1983, que se quedó embarazada, y que tuvo su primer aborto. Una niña 7mesina, que nació ya muerta. Durante 30 años, esa fue la historia oficial. Y nadie preguntó más. Sara Montiel murió el 8 de abril de 2013. Y en enero de 2015, un año y 9 meses después de su entierro, la revista Lecturas publicó otra versión. La contaba un hombre llamado José de la Rosa. No era un periodista, no era un enemigo, era su peluquero. Y había estado al lado de Sara Montiel durante 50 años. 50 años en su casa, en sus camerinos, en sus giras. Y en algún momento, ella le contó lo que solo sabían su madre, su hermana y 2 o 3 amigos íntimos. Su versión es esta: que la niña nació por una cesárea muy larga y muy complicada, que la operación se torció, y que cuando Sara despertó de la anestesia, le dijeron que había tenido una niña y que había nacido muerta. Y que no era verdad, que aquella niña estaba viva, que se la habían llevado y entregado a un matrimonio para que la criara, en Valencia. Detente, detente de verdad aquí. Una mujer de 24 años despierta de un quirófano en México. Le dicen que su hija ha muerto. Ella lo cree, se levanta, se pinta la cara y sigue. Y años después, alguien le dice que aquella niña respira, que come, que va al colegio, que está a 900 kilómetros de donde ella vive. Y hay algo más en aquel quirófano, y es la pieza que une todo este video. Porque de aquella cesárea, Sara Montiel salió sin útero. Se lo quitaron allí, en aquella operación que se complicó. ¿Te acuerdas de los 11 embarazos? ¿De la caída en Los Ángeles? ¿De los 30 años intentándolo? Todo eso empieza en aquella camilla de México. Aquella noche, no le quitaron solamente una hija. Le quitaron todas las que vinieron después. Y ahora la pregunta que duele de verdad. Lo supo y no fue a buscarla. Su hija estaba viva, en la misma España en la que ella era la mujer más famosa del país, con su cara en todas las portadas, con su voz en todas las radios, a un tren de distancia. Y no fue. ¿Por qué? No hace falta inventar nada para responder a eso. La respuesta lleva contándose desde aquel cementerio de Orihuela. Porque hizo lo único que sabía hacer desde que tenía 12 años. No mires atrás. Píntate la cara y sal. ¿Y quién era el padre? No se sabe. Y te lo digo así de claro. El periodista Carlos Ferrando asegura que fue la propia Sara quien se lo confesó, que era Ramón Mercader, el catalán que mató a León Trotsky y pasó 20 años en una cárcel de México. Su biógrafo apunta a otro nombre, Juan Plaza, el exiliado del que ella huyó a Hollywood. No hay una sola prueba de ninguno de los dos. Sara Montiel dijo una sola frase en toda su vida sobre esto.
Se la dijo a su amiga Marujita Díaz. Y fue esta, que era un hombre muy importante en México. Nada más. Ni un nombre, ni una pista. Así que cualquiera que te diga que sabe quién era el padre de aquella niña, te está vendiendo humo. Y te prometí la otra historia mexicana. Aquí está. En México hay quien ha dicho ser hija de Sara Montiel y de Pedro Infante. Ha dado entrevistas. Ha enseñado una pulsera de oro. Pero hay que decirlo con claridad. No ha presentado ninguna prueba verificable. Y el biógrafo de Sara lo ha negado de forma rotunda. Cuando se conocieron, Pedro Infante estaba casado y enamorado de su segunda esposa, Irma Dorantes. Es una historia bonita, pero es solo eso. La de Valencia es distinta, porque no la contó un desconocido buscando fama. La contó el hombre que la peinó 50 años. Y si aquella mujer existe, si de verdad respira en algún lugar de España, hoy tendría alrededor de 65 años. Nunca ha aparecido, nunca ha reclamado nada, y lo más probable es que no tenga ni idea de quién fue su madre. Se lo quitaron todo, menos la voz. Y aún así, esa mujer llegó a los 80 años entera, trabajando, cantando, riéndose en los platós. Lo que la rompió fue algo mucho más pequeño que todo eso. Fue una hoja de papel, y la firmó ella misma. Año 2008. Sara Montiel tiene 80 años, y va a una notaría a firmar unos papeles. El hombre que está al otro lado de la mesa se llama Francisco Fernández Peñalver, y no es un desconocido. Lleva muchísimo tiempo cerca de aquella familia. Lo que está documentado es lo que él mismo declaró años después ante un juez, que tenía con Sara una confianza extrema, casi de familia, que no había ningún contrato firmado, que era todo verbal, y que en aquella casa él hacía incluso de padre de sus hijos. Y ahora, escucha lo que Sara Montiel firmó aquel día. Lo nombró administrador único de sus 3 sociedades, Música y Estrellas, Linche y Elpi. A través de esas 3 empresas se gestionaba absolutamente todo. Su actividad profesional, sus galas y todo su patrimonio. Todo lo que aquella mujer había comprado con 50 años de trabajo. Todo, en una firma. Pero es que hay más. Y esto es lo que de verdad te va a doler. En aquellos papeles, Sara Montiel también lo nombró su tutor legal, en caso de que ella quedara incapacitada. Detente y piénsalo. Detente de verdad. Le entregó su dinero, sus casas, sus empresas, y le entregó su propio futuro, por si algún día perdía la cabeza. Todo a un hombre, con una firma, a los 80 años. ¿Y por qué haría una mujer inteligente una cosa así? Ya lo sabes. Lo sabes desde que enterró a Pepe Tous. Ella misma lo había confesado en 1992, que no sabía ni firmar un talón. Sara Montiel no miraba los números. Nunca los había mirado. Como no miraba las tumbas, ni los quirófanos, ni los juzgados, ella se pintaba la cara y salía. Y alguien tenía que mirar por ella. Pero un día empezó a sospechar. Y esto es lo que encontró. Su abogada, Rocío Fernández, lo explicó públicamente años después. Las casas, en descubierto. Las comunidades, sin pagar. La luz, el teléfono, los empleados, los impuestos, sin presentar. Y a los 82 años, la mujer que había rechazado un contrato de 7 años con Columbia Pictures, tuvo que empezar a vender cosas para salir adelante. Su abogada lo dijo con esas mismas palabras. Pero Sara Montiel no se cayó. Y esto es lo más grande que hizo esa mujer en toda su vida, y casi nadie lo cuenta. En 2010 lo denunció. Puso una denuncia formal contra el hombre en el que había confiado durante 2 décadas. Y no lo hizo en silencio. No lo escondió. No se pintó la cara esta vez. Se sentó en varios platós de televisión española, a los 82 años, y lo dijo en alto, que su administrador la había estafado. Y dijo que aquello se iba a resolver delante de un juez, que lo iba a ver, cara a cara, en un tribunal. La niña que aprendió a no mirar atrás, decidió, a los 82 años, mirar de frente por primera vez en su vida, y no llegó. 8 de abril de 2013. Un ático en la calle Núñez de Balboa, en el barrio de Salamanca de Madrid. Muerte súbita, causas naturales, una crisis grave de tensión arterial. Su médico personal salió corriendo para reanimarla. Cuando llegó, ya estaba muerta. Y en aquella casa, en aquel momento, estaba su hija Thaís.
El juicio todavía no había llegado. Sara Montiel murió esperándolo. 4 años después, se celebró. Audiencia Provincial de Madrid, sección tercera, año 2017. En el banquillo de los acusados, Francisco Fernández Peñalver, y en la sala, sentados, su hijo Zeus y su hija Thais. Thais, que en toda su vida solo se ha dejado fotografiar 2 veces, en el entierro de su madre y aquel día. 2 sillas ocupadas y una silla vacía. La fiscalía pedía 6 años de prisión. La sentencia lo declaró culpable de un delito de estafa continuada, 2 años de cárcel, y la obligación de devolver 344.707 euros a los herederos de Sara Montiel. Él siempre mantuvo su inocencia. Su versión, la que sostuvo delante del tribunal, fue que aquel dinero eran emolumentos que se le debían, que como ella se olvidaba de pagarle, él se lo cobraba directamente con transferencias, y que siempre lo hacía con permiso de la artista. El tribunal no aceptó esa versión, y ahí lo tienes, la 7ª verdad. La mujer a la que le quitaron una hija en México, la que perdió 11 embarazos, la que vio cómo un juzgado borraba 6 años de su vida, la que enterró al amor de su vida con una bolsa en la mano. No la tumbó nada de eso. La tumbó un bolígrafo. Se lo quitaron todo, menos la voz. Y la voz fue exactamente lo que usó. A los 82 años, sin nadie que la protegiera, sentada en un plató de televisión, dijo en alto lo que le habían hecho. Y por eso hubo un juicio, porque ella habló. Pero lo que pasó después de aquella sentencia es la parte más amarga de esta historia. La sentencia llegó, la justicia llegó, y no sirvió absolutamente de nada. Porque cuando llegó el momento de pagar, Francisco Fernández Peñalver se declaró insolvente, sin nada a su nombre con lo que responder. Los hijos de Sara Montiel no recuperaron prácticamente nada. Lo único que les quedó fue el piso donde ella murió. Lo vendieron por cerca de 3 millones de euros. Y ese dinero se fue casi entero en deudas, facturas atrasadas y gastos judiciales que él había dejado detrás. Las sociedades se liquidaron, desaparecieron. Su abogada lo resumió en una frase: el patrimonio de Sara quedó mermado. Piénsalo bien. Una firma, en 2008, se lo llevó todo. Y una sentencia, en 2017, no devolvió nada. ¿Y te acuerdas de lo que te pedí que guardaras cuando enterramos a Pepe Tous? Lucha por nuestros hijos. Sara luchó, denunció, dio la cara en televisión a los 82 años. Aguantó 7 años esperando un juicio al que no llegó. Y aún así, sus hijos heredaron facturas. Esa fue la orden imposible de cumplir. Y sobre esos hijos, también hay 2 versiones. Algunos sostienen que hubo distancia. El periodista Jesús Mariñas escribió en sus memorias que los hijos de Sara optaron por vivir su vida sin mucho apego a su madre. Otros lo niegan de plano. Su biógrafo, que estuvo 3 meses en aquella casa, dice que eso es mentira, y da su palabra. Pasó con ellos la última Nochebuena de Sara, cenando los 3 juntos. Y siguieron viviendo allí 2 o 3 años después de que ella muriera. Yo te doy las 2, decides tú. Hoy, Zeus tiene 42 años y canta. Thais estudió Derecho y desapareció. En junio de 2026, el diario El Español publicó que los hermanos están distanciados y que el museo que planeaban abrir en Madrid quedó paralizado. Y aquí es donde este video podría terminar en tragedia. Pero no va a terminar así. Porque hay otro tipo de justicia, y con Sara Montiel sí llegó. Los censores del régimen que rechazaron el guión de El último cuplé, por inmoral, por peligroso para un país católico, vivieron para ver cómo esa misma película se convertía en el mayor éxito de la historia del cine del país que ellos vigilaban. La niña que nació en una casa sin nada, hija de un jornalero que trabajaba las tierras de otros, murió en un ático del barrio más caro de Madrid. La chica de pueblo sin estudios le dijo que no a Columbia Pictures, porque prefirió arriesgarlo todo antes que dejar que la encasillaran para siempre. Y su pueblo, ese campo de Criptana que durante años fue demasiado pobre y demasiado tímido para reclamarla como suya, acabó metiéndola dentro de un molino. El Molino Culebro. 3 plantas llenas de sus vestidos, sus fotografías y su piano. Ella siempre quiso que su museo estuviera en un molino. Y lo inauguró ella misma.
en 1991. Le quitaron una hija. Le quitaron 11 embarazos. Le quitaron 6 años de matrimonio. Le quitaron al hombre que amaba. Y le quitaron el dinero. Se lo quitaron todo, menos la voz. Solo le quedó una espina clavada. Y no era el dinero. Su amigo lo contó después, que lo único que de verdad le dolía era que nunca le dieron un Goya. Nunca. Ni uno. Y le dejó dicho una cosa, que si se lo daban después de muerta, no lo aceptaran. Murió el 8 de abril de 2013, con una gira por Estados Unidos ya organizada para aquel otoño. 85 años. Y todavía la agenda llena. Al día siguiente, su coche fúnebre atravesó el centro de Madrid, y en la pantalla gigante de la Plaza de Callao, mientras ella pasaba por debajo, proyectaron escenas de El último cuplé y de La Violetera. Una calle entera de gente, y ella cantando por encima de sus cabezas, con 30 años, en blanco y negro. Y ahora déjame decirte lo que de verdad me deja esta historia. Sara Montiel le entregó su fortuna a un hombre porque nunca aprendió a mirar los números. Y no aprendió a mirarlos porque de niña, en un cementerio de Orihuela, alguien le enseñó que mirar de frente lo que duele no sirve para nada. Que es mejor taparlo, pintarse la cara y salir a escena. Esa lección la salvó a los 12 años. Y a los 82, la arruinó. Vuelve conmigo a la primera imagen de este video. Una mujer despertando de una anestesia en un quirófano de México, a la que le dicen que su hija ha nacido muerta. 60 años después, esa misma mujer estaba sentada delante de un espejo, en un piso de Madrid, enseñándole a un amigo, paso a paso, cómo se pintaba la cara, con 85 años, en su casa, sin cámaras abajo, sin nadie a quien impresionar. Y aún así, se maquillaba como si fuera a salir a escena, porque para ella, siempre lo era. Hoy está enterrada en el cementerio de San Justo, en Madrid, entre su madre y su hermana Elpidia, y a 200 kilómetros de allí, en mitad de La Mancha, hay un molino de viento lleno de susqués, y en aquella casa vestidos. Se lo quitaron todo, menos la voz. Y ahora quiero que me contestes tú, en los comentarios, porque esta la voy a leer entera. ¿Tú qué crees? Sara Montiel supo dónde estaba su hija, y decidió no ir a buscarla nunca, o nunca se atrevió a comprobar si aquello era verdad. Escribe lo sabía, o escribe no se atrevió. Y dime por qué. Y si has llegado hasta aquí, suscríbete a este canal, porque aquí no te contamos rumores. Aquí te decimos quién lo dijo, cuándo lo dijo, y qué se pudo probar y qué no. Nos vemos en la próxima historia.